Bueno, creo que la noticia de la semana ha sido el hecho de que a Luis Almagro le cantaron las 40 en la OEA. No sé si llegaste a ver el video. Lo Va, vi. no sé cómo a los organizadores de la cumbre de adoctrinamiento derechista que se organizó para esta semana, cómo se les pudo ocurrir poner a hablar sobre derechos humanos y libertad de prensa nada menos que al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y al secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. Esto dio lugar para que a ambos, porque se publicitó mucho lo de Almagro, pero no de que también le saltaron a Anthony Blinken. Ellos eran los dos únicos oradores en esa jornada, creo que fue el martes esto, ¿no? Este, y en ambos casos, dos personas del público saltaron, en ningún caso fueron agresivos. Obviamente que hablaban elevando la voz para poder ser escuchados, ¿no? Pero en ningún momento fueron agresivos y fue tal la andanada de argumentos, sobre todo contra el Magro, que le disparó ahí un joven, que Almagro apenas se limitaba a decir desde el escenario, que estaba junto con una periodista: eres un mentiroso, retráctate, estás engañando a la gente. En ningún momento pudo desmontar ninguna de las acusaciones de este joven que lo acusó de haber apoyado básicamente, entre otras cosas, dos golpes de Estado, el de 2019 en Bolivia contra Evo Morales y el de, bueno, en Venezuela la historia permanente de los intentos golpistas, ¿no? Pero también de apoyarlo. Eh, Recordemos cómo fue la cosa en Bolivia. En 2019 se celebraron elecciones, Evo Morales buscaba la reelección y salió reelecto por la gente. Y de manera totalmente arbitraria y sin fundamentos, Luis Almagro, sí, Perdóname, claro, salió reelecto y en primera vuelta además. es verdad, es verdad. Y bueno, a Luis Almagro no le gustó el resultado, salió de manera totalmente irresponsable a hablar de fraude, sin aportar pruebas, y con esa excusa la oposición armó un golpe de Estado que en realidad ya venía previsto de antes. O sea, un golpe de Estado no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Esto obligó a Evo Morales a abandonar el país y pusieron a Yanine Áñez en su lugar. Esta golpista de ultraderecha, Yanine Áñez, está en la cárcel ahora. Recordemos que ahora sí gobierna Luis Arce, ¿verdad? Y la fiscalía está pidiendo para ella 15 años de prisión, no solo por el golpe de Estado, sino por la matanza que ocurrió en las poblaciones de Sencaba y Sencata. Y de esto el joven lo acusó a Almagro, y le dijo, a ver si tengo por acá, mira lo que decía, entre otras cosas, ¿no? A ver, te explico. En esas poblaciones la gente salió a reclamar pacíficamente la restitución del gobierno democrático. ¿Y qué hizo el gobierno golpista? Ordenó abrir fuego contra la población. Y le dijo a este joven que no había quien lo parara, se ve que tenía todo el discurso bien preparadito, ¿no? Además, se estaba hablando de libertad de expresión, cómo hacían para callarlo. Pero le dijo, entre otras cosas, la gente estaba protestando pacíficamente, gente indígena, trabajadores, mujeres, estudiantes, reclamando la restauración de la democracia que usted ayudó a destruir. Y él luego continuó, repito, pacíficamente, aunque en voz alta para que lo escucharan, mientras se le acercaron algunas personas para tratar de hacer que se sentara o que se fuera, ¿no? Y continuó diciendo él: destruida la democracia porque Estados Unidos quería sacar el litio, el oro y todos los recursos naturales, como el gas de Bolivia. Entonces usted ayudó a instalar una dictadura que facilitara ese saqueo. Le dio para que tuviera y para que guardara, ¿no? Y dijo más antes de que lo sacaran: en Sacaba y Sencata, decenas de personas fueron masacradas por los soldados de su dictadura. Y uno de los que su dictadura mató era un periodista. Ahí se refiere al periodista Sebastián Moro, periodista argentino,
que estaba cubriendo todo lo que ocurría, y dice este joven, estaba exponiendo las mentiras que usted dijo y la verdad acerca del golpe de Estado que usted orquestó. Él fue asesinado a golpes en su departamento y ahora usted viene aquí y tiene el atrevimiento de hablar sobre libertad de prensa, democracia y derechos humanos. Usted no tiene vergüenza. Usted es un asesino y una marioneta de los Estados Unidos. Efectivamente, a Sebastián Moro lo mataron de esa manera, tras estar desmontando toda la realidad del golpe de Estado apoyado por Luis Almagro. Y antes que la seguridad lo sacara del recinto, alcanzó a decir otras verdades, y fíjate lo que dijo con respecto a Venezuela. Joven, 20 y pocos años, ¿no? No sé quién es, no ha trascendido el nombre, no lo han querido dar, supongo que en los próximos días se dará. Permitime. Mirá lo que dijo. En Venezuela, usted se atrevió a apoyar el golpe de Estado que, ridículamente, atrozmente, intentó Juan Guaidó para declararse a sí mismo presidente de Venezuela. ¡Qué mentira! La mayoría de la gente en Venezuela, y mira lo que le dijo, la mayoría de la gente en Venezuela nunca jamás había escuchado hablar de Juan Guaidó, y usted, sin embargo, dijo que él era el presidente. Esto es muy cierto, Juan Guaidó era totalmente desconocido, un diputado de allá del montón, y se autodenominó presidente de manera totalmente ilegal y ridícula, ¿no? Luis Almagro, que dijo luego que se lo llevaron al joven, que estaba acostumbrado a escuchar estas mentiras, según él mentiras, y defendió lo que hizo en Bolivia. Lo cierto de Bolivia es que el que incendió al país fue Luis Almagro, sin tener fundamento alguno. Ahora, recordemos que quien lo propuso, o de alguna manera quien le sembró todo el camino, le allanó el camino para llegar a ser secretario general de la OEA, fue José Mujica. Almagro fue canciller nuestro desde 2010 hasta marzo del año 2015. Pero a fines en noviembre de ese mismo año, Mujica le escribió una carta rompiendo relaciones con él. Esa carta la dio a conocer unos cuantos meses después, ya en 2016. Y le decía en esa carta que había emprendido un camino sin retorno. No te voy a leer toda la carta, pero sí una partecita. Le dice el Pepe a Luis Almagro, repito, en noviembre del año 2015. Sabes que siempre te apoyé y promoví. Sabes que tácitamente respaldé tu candidatura para la OEA. Lamento que los hechos reiteradamente me demuestren que estaba equivocado. No puedo comprender tu silencio sobre Haití, Guatemala y Asunción. Al mismo tiempo que publicas una carta respuesta a Venezuela. Entiendo que, sin decírmelo, me dijiste adiós. Y luego le recuerda una cantidad de acciones cuestionables a Almagro como secretario general de la OEA para agregarle, con respecto a Venezuela, la verdadera solidaridad es contribuir a que los venezolanos se puedan autodeterminar, respetando sus diferencias. Pero esto implica un clima que lo posibilite. Es muy difícil hoy, pero toda otra alternativa puede tener fines trágicos para la democracia real. Digo, ¿cuánta vigencia? Esto lo escribió en 2015. Y continúa diciendo en la carta, lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible. Por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido. Firma Pepe. Al año siguiente, no, perdón, en 2018, en diciembre, el plenario del Frente Amplio resolvió expulsar a Luis Almagro de su registro de adherentes. Previo a eso estaba el informe del Tribunal de Conducta Política, que lo cuestionaba, entre otras cosas, por su posición favorable
a una posible invasión armada contra Venezuela. ¿Cuál fue la respuesta de Luis Almagro, secretario general de la OEA? Es un cargo diplomático, en definitiva, y un cargo diplomático sumamente importante a nivel internacional. Los trató de fantasmas. A ver, no es el lenguaje que corresponde a un diplomático, pero él suele recurrir al insulto barato, sobre todo cuando se queda sin argumentos. Por ejemplo, en esa carta que Mujica le recrimina a Almagro, que fue enviada de manera pública a Almagro, lo trata de dictadorzuelo. O sea, no podés, como secretario general de la OEA o de Naciones Unidas o de algún organismo de esa naturaleza, y a nombre de ese organismo, andar usando este tipo de calificativos. Bueno, a ver, desde que fue electo para ese cargo, ha sido tratado. Electo senador, hasta el día de hoy. ¿Cómo? Perdón. También está electo senador, creo, hasta el día de hoy. ¿Cómo hasta el día de hoy? Y él, si yo no me equivoco, tiene una banca en el Senado. No, Por el Frente digo, Amplio. me parece que no, porque de todo esto era, no, porque tendría que haberse presentado en la última elección. ¿Cuándo fue Sí. canciller? ¿Hasta el O sea, él hasta 2019? marzo del 2015 fue canciller del Uruguay. No, entonces fue en el periodo anterior que fue senador. Claro, en ese sí, ahí tienes razón. Ahora, no solo lo desenmascararon, perdón, a Almagro, sino que a Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Ambos estaban hablando de la libertad de expresión y la democracia, pero mira a quiénes fueron a invitar para hablar justamente de democracia y de libertad de expresión. Y otra persona, también respetuosamente, le cuestionó el apoyo de los Estados Unidos a la monarquía absolutista de Arabia Saudita. Y apoya a Arabia Saudita incluso cuando el príncipe heredero está acusado como posible responsable del homicidio de un periodista saudita llamado Jamal Khashoggi, ¿bien? Jamal Khashoggi, que él entró en el año 2018 al consulado de Turquía y no salió nunca más, pero su cuerpo tampoco fue encontrado jamás. Era obviamente opositor, ¿no? Y este participante de la conferencia, allí en la Cumbre de las Américas, también criticó el apoyo de Estados Unidos al primer ministro de Haití, Ariel Henry, quien gobierna sin parlamento. Qué raro, ¿no? Acusan a Nicolás Maduro de dictador, pero apoyan al primer ministro de Haití, que gobierna sin parlamento. Es más, en medio también de un crimen cuestionable. En junio del año pasado, hace un año, fue asesinado en Haití el expresidente Jovenel Moïse en su domicilio. La noticia llegó al Uruguay. ¿Cuál fue la respuesta de Blinken? Que estaban trabajando en Haití por una transición que desembocara en elecciones justas para todos. Y sobre Arabia Saudita no dijo ni una sola letra, ni una sola palabra, porque no tiene nada para decir. Lo que pasa es que poderoso caballero con dinero, tienen intereses económicos. En el caso de Israel, en el caso de Arabia Saudita, nunca vamos a encontrar a Estados Unidos preocupado por posibles violaciones, posibles y contundentes ya, ¿no? O sea, eso es indiscutible, violaciones a los derechos humanos. El cinismo, estoy pensando en el cinismo tanto de Almagro como de Blinken. Almagro ha violado en reiteradas ocasiones el espíritu de la OEA, el espíritu de la Carta Fundacional, la Carta Orgánica de la OEA con respecto a lo que hace a la resolución de conflictos. En lugar de promover el diálogo, la resolución pacífica de controversias, que se cita una y otra vez en esa carta, Almagro toma partido por la oposición de Venezuela, o sea, a favor de la oposición en Venezuela, a favor de la oposición en Bolivia, siempre apoyando a los derechistas, ¿no? Y a los golpistas.
y siempre arrojando combustible al fuego. La pregunta es ¿por qué sigue allí? Bueno, justamente por eso y para eso. Además, insisto en algo, la manera ordinaria que tiene de expresarse no es compatible con un cargo diplomático tan alto a nivel internacional, como tampoco es, ahora hablando de Uruguay, compatible con el alto cargo que tiene Beatriz Argimón, o Argimón, los ataques continuos de histeria, el desborde de su temperamento. Yo creo que tendría que asistir a un curso, un tratamiento para el control de la ira, porque esa personalidad totalmente histérica que tiene la vicepresidenta y por lo tanto presidenta del Senado y por lo tanto presidenta de la Asamblea General, perjudica a las instituciones democráticas. Ya habrán visto lo que pasó con De la Ventura en estos días, ¿no? Y siempre cayendo. Yo cuando veo a una persona gritando y diciendo respete mi trayectoria, mira, tengo dos maneras de descubrir a una persona totalmente mediocre. Aquel que te exige que cuando le vas a hablar le digas licenciado o le digas doctor, y aquel que te dice respeta mi trayectoria. El respeto se gana de otra manera, Beatriz. Estás totalmente equivocada. Das vergüenza ajena cuando te expresas a los gritos con ese descontrol total. Y lo mismo se puede decir de Almagro. Qué casualidad, Almagro acusa de violaciones de los derechos humanos solo a países con gobiernos de izquierda. Cuando se trata de gobiernos de derecha, caso de Duque en Colombia, ahí mira para otra parte y guarda un silencio ominoso y cómplice. En noviembre del año pasado, este último noviembre, en el 21, durante la Asamblea General de la OEA, México acusó a Luis Almagro de haber dañado profundamente a ese organismo. La representante permanente que tiene México en OEA, Luz Helena Baños Rivas, dijo literalmente: la OEA debería ser una organización inclusiva, promotora del diálogo político, de la cooperación, la integración y el desarrollo de los Estados miembros, pero no lo es. Cuestionó además a Almagro por sus intereses sectoriales y personales y lamentó que la OEA hubiera cerrado la investigación sobre lo ocurrido en Bolivia en el año 2019. O sea, eso ameritó una comisión investigadora, porque resulta que todo lo que había dicho de manera alarmista Almagro era falso, y eso dio pie a un golpe de Estado. De hecho, Evo Morales luego no se pudo presentar como presidente. Ahora, nada de lo que le dijeron a Almagro antes y ahora es desconocido para la Casa Blanca. Y es el motivo justamente, o sea, ellos tienen bien claro quién es Almagro y todas las irregularidades que comete. Pero ese es el motivo justamente por el cual lo mantienen en ese lugar. ¿Cómo andamos de tiempo? De tiempo estamos, nos quedan 10 minutos. Ya. Bueno, va a ser imposible cubrir lo que tengo para decir, pero mira, también en este mes, a principios de mes, Antony Blinken, que lo acabo de mencionar, cuestionó a China por ser un peligro para la paz mundial. Bueno, el representante Zhao Lijian, de Relaciones Exteriores de China, le dio un paseo que lamentablemente los medios uruguayos hegemónicos de desinformación no pasaron ni una letra de la respuesta. Y era una noticia importante todo lo que le dijo, ¿no? Pero bien, dejando de lado lo que le respondió Lijian, hagamos memoria nosotros. No pretendo hacer con lo que viene a continuación un prontuario completo de la conducta de los Estados Unidos, de los hechos de Estados Unidos, pero lo que vayamos recordando. Estados Unidos logró su independencia y se formó como nación en 1776, o sea que son 246 años de vida. Es muy difícil encontrar entre esos 246 años de vida uno en que no haya participado de manera directa
o indirecta en alguna guerra en alguna parte del mundo. Ha peleado en todos los continentes. Y yo le digo a los oyentes, piensen en a ver, Néstor, por ejemplo, ¿tú vives en un barrio o vives en el centro? Yo vivo de la plaza para acá, de la plaza para allá vive Cipriani. Bien, perfecto. En tu barrio, más o menos, o en tu calle, ¿cuántos vecinos aproximadamente tienes? ¿20, 30, 50 familias, No, digo? vivo en una calle transitada y yo qué sé, si miro la manzana, aproximadamente Las Piedras, en la ciudad de Las Piedras, por cada manzana son unas 40 casas, Bien, más o menos. pensemos ahí. 40 familias con las que tú te encuentras cuando vas al mercadito de la calle y tal, ¿no? Con el que conversas y saludas. Vamos a ponerle incluso 40 personas, no 40 familias. Imaginemos que tú te has peleado no con los 40, pero con 35 de esos vecinos. Barrio, me echan del barrio, mando a otro a comprar. Pero lo primero que indica el sentido común es que Néstor Yorca tiene un problema. Bien, es una persona violenta, es una persona agresiva. Y bueno, vamos a ver, Estados Unidos, no vamos a hablar del siglo XIX, aunque lo más rescatable del siglo XIX es la guerra contra México, que tuvo varias contra su vecino, ¿no? La guerra que comenzó en 1845, 5 años antes de que muriera Artigas en Paraguay, y terminó 2 años después con la invasión de la capital mexicana, y en 1848, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos se quedó con la mitad de México. La mitad de México, ¿ya? Hoy México tiene 126 millones de habitantes, imagínate lo que sería con toda esa población, sería la primera potencia mundial. Bueno, comenzó el siglo XX y en 1901 Estados Unidos aprobó la enmienda Platt, por la cual se dio a sí mismo el derecho de intervenir en Cuba cada vez que lo considerara necesario. Y gobernó a Cuba con títeres hasta 1959, cuando Fidel Castro derrocó a Fulgencio Baptista en el último día, justo cuando se cumplían 10 años del ascenso de Mao Zedong en China al poder. Vale. Y a esto se sumaron múltiples intervenciones e invasiones. Panamá en 1903, el mismo año en que Valle Ordóñez llegaba a la presidencia de Uruguay por primera vez. Luego invadieron Marruecos y la península de Corea en 1904. Tomó el control de las aduanas dominicanas y participó en el conflicto entre Nicaragua y Honduras en 1907, apoyó a los golpistas en Nicaragua en 1908, fue el responsable de la muerte de Sandino, en definitiva, ¿no? En 1911, siempre me gusta comparar qué ocurría en Uruguay cuando yo te menciono una fecha de otra parte del mundo. En el mismo año en que Valle Ordóñez asumía por segunda vez la presidencia, pero Estados Unidos ese mismo año dio su apoyo a los golpistas de Honduras, al año siguiente invadió Nicaragua, en 1915 ocupó Haití, en 1916 República Dominicana, Haití la tienen de turno, ¿verdad? En 1918 se involucró en la guerra civil de Rusia. Estoy pensando porque también ingresó en la Primera Guerra Mundial ahí, aunque ahí no se lo cuestiono, por supuesto, ¿no? Y el mismo año, 1918, los marines ocuparon la provincia Chiriquí en Panamá, Chiriquí en Panamá. En 1924, el mismo año en que moría Lenin en la Unión Soviética, en 1924 Estados Unidos invadió Honduras. En 1925 ocupó la ciudad de Panamá. En 1950 y hasta 1953 participó de la Guerra de Corea. Entre 1953 y 1975 se metió en la Guerra Civil de Laos. Entre 1954, bueno, mejor dicho, en 1954 y posteriormente, en un reflote del conflicto en 1958, se trenzó contra China por el estrecho de Taiwán. Y creo que nadie va a poder olvidar el bombardeo al término de la Segunda Guerra Mundial
contra la población civil de Hiroshima y Nagasaki. Creo que todos tenemos en la mente la foto de la carretera con niños corriendo y una niña corriendo desnuda, tenía la espalda cubierta de napalm y lloraba y gritaba diciendo: quema, quema. Hace poco tiempo la encontraron. Digo, está con vida, obviamente, y le han tomado declaraciones, ¿no? Fue algo totalmente innecesario porque Japón ya estaba rendido. No formal, no oficialmente, era cuestión de días. Pero ¿por qué entonces arrojaron esas bombas? Para demostrar el poderío bélico de los Estados Unidos, para demostrar su letalidad. Claro que ese poderío luego lo hicieron trizas entre 1955 y 1975, 20 años de guerra, en la guerra de Vietnam. Y ahí Estados Unidos perdió a 60.000 efectivos. Hubo muchos otros desaparecidos, ¿no? 1954, por hacer una pincelada, por medio de la CIA, derrocaron a Jacobo Arbenz en Guatemala, lo acusaron de comunista. Yo me río porque Arbenz comunista nada que ver. Sí, que era progresista, ¿no? En 1961, 2 años antes de que asesinaran a Kennedy, Estados Unidos pretendió invadir Cuba con mercenarios y fracasaron allí en las costas de Playa Girón, la bahía de Cochinos. 65 horas de combate, recibieron una paliza. Fue un ejército preparado. Todavía tienen un pedazo de tierra de Cuba. Guantánamo. Guantánamo, Que es un centro de torturas, en definitiva, ¿no? Sí, sí, cosa que no se dice seguidamente, ¿no? Claro. El hecho es que, claro, porque allí no tienen ninguno de los derechos que cualquier detenido tendría en Estados Unidos. Por eso es que a los acusados por el ataque a las Torres Gemelas los mandaron a todos para allí para torturarlos a gusto. Bueno, esta batalla duró 65 horas y los pro-norteamericanos, o sea, eran cubanos, pero pro-norteamericanos, tuvieron un centenar de bajas y 1.200 mercenarios capturados. Entre 1965 y 1983, Estados Unidos luchó contra la insurgencia comunista en Tailandia. En el 66 los boinas verdes llegaron a Guatemala para luchar contra la contrainsurgencia, por supuesto de izquierda. En el 73 apoyó el derrocamiento de Salvador Allende en Chile, y luego los golpes en el 73, el golpe de Estado blanquicolorado militar en Uruguay, en el 76 el golpe en Argentina, bueno, Brasil, todas las dictaduras que entre la década del 70 y 80, dictaduras pro-norteamericanas, todas de derecha, se instalaron en América Latina. En 1980 intervinieron en el gobierno de Tabas en Irak. Al año siguiente promovieron a la contra nicaragüense para derrocar al gobierno sandinista. En el 86 Ronald Reagan ordenó un bombardeo aéreo contra Libia. En el 88, porque siempre acusan a otros de terroristas, desde un barco de la Marina estadounidense salió un misil que derribó un avión, un Airbus 300, con 290 pasajeros civiles que sobrevolaba el Golfo Pérsico. Bueno, al margen de bombardeos a tiendas de la Cruz Roja, que son noticias que salen un día y después desaparecen en Internet por completo, porque también dominan todas las redes sociales, ¿no? En el 89 se invadió nuevamente a Panamá para arrestar a quien fuera su ex socio, el general Manuel Noriega. Yo conocí a la hija de... Fueron más de 4.000 civiles. 3.000, bueno, puede haber cifras diferentes, pero vos sabés que te decía, yo conocí a la hija de Noriega, fue alumna mía, y sí, quedaron mínimo 3.000, algunos dicen 3.000, otros un poco más. Es una animalada, 3.000 personas para matar a alguien, arrestar a alguien que fue su socio. Exacto, además invadiendo otro país. Pero ¿sabe lo más grave? Los millares de personas que tuvieron que torturar durante 10 días. Me contaba una monja, porque yo estuve en un lugar donde
a ver, había unas cuantas monjas y ellas se ocupaban de atender luego a quienes habían sido víctimas de las torturas de los norteamericanos. Y ella me contaba los traumas que les habían quedado a esos chicos que no tenían nada que ver. Y me dijo, lo que sucede es que los norteamericanos venían con la orden de sacar información en un tiempo récord y a como fuera, a como diera lugar, ¿no? Bueno, en el 91 Estados Unidos atacó a Irak en la guerra del Golfo Pérsico. En el 98 atacó a Sudán, en el 99 liderando a la OTAN atacó a Yugoslavia, bueno, promovió su desmembramiento en definitiva, su división. En 2001 Afganistán, en 2003 Irak y Libia, no, perdón, Libia fue en el 2011, terminó con el asesinato de Muammar el-Gaddafi, lo de Irak terminó con la muerte de Saddam Hussein, que lo colgaron. Estados Unidos, por otra parte, es el país que tiene más bases militares distribuidas por todo el planeta. En el 2011 intervino en el conflicto interno en Siria, todavía está allí. En 2019, y luego de varios intentos por asesinar al expresidente Hugo Chávez primero y a Nicolás Maduro después, pero en 2019 decía, perdón, lo anterior fue por medio de los mercenarios que tiene Colombia, ¿no? Y en 2019 pretendió imponer, como le decía este joven, al golpista Juan Guaidó como presidente de Venezuela, y en abril del año 2002 apoyó el golpe de Estado liderado por Enrique Capriles. Recordarás que Enrique... No lo apoyó, fue parte del golpe de Estado. Sí, exacto, fue parte del golpe de Estado, ¿no? Y lo reconoció oficialmente al gobierno golpista, que duró unas pocas horas. Y luego... 47 horas. Exactamente 47 horas, que fue el regreso glorioso de Hugo Chávez en aquel momento, cuando 6 millones de personas bajaron del Cerro Ávila, le dicen cerro, pero es una cadena montañosa, cercaron a los militares civiles, cercando a militares, y les exigieron la devolución con vida de su comandante. Aquello fue algo impresionante. Bien, actualmente tiene bloqueos contra... Pero quería terminar con esto, si me das 2 minutitos. También para enfrentar a sus enemigos circunstanciales, los Estados Unidos crearon grupos terroristas como el movimiento Talibán. A Bin Laden lo crearon y lo prepararon los Estados Unidos. Luego, Sylvester Stallone, por medio de Hollywood, se encargó de ensalzar a los talibanes, los cuales fueron declarados combatientes por la libertad por parte de Estados Unidos. Hoy en día, o sea que Sylvester Stallone, en Rambo 3, era cómplice de Bin Laden. El Estado Islámico o ISIS originalmente era una entidad afiliada a Al-Qaeda, y Al-Qaeda fue creada por la inteligencia de Washington con el apoyo del MI6 británico, el Mossad israelí, los servicios de inteligencia de Pakistán y la Presidencia General de Inteligencia de Arabia Saudita. Mira, podríamos continuar durante horas. Esta es apenas una pincelada, pero entonces podemos terminar con la siguiente pregunta. ¿A qué país ha invadido China en el continente americano? ¿En qué elección ha participado para torcer los resultados? ¿A qué país le presta dinero? ¿A qué candidato para favorecerlo en una elección? ¿Cuántas bases militares tiene China en América? Y finalmente, ¿quién es un verdadero peligro para la paz mundial? ¿China o Estados Unidos? Nos vemos el jueves. Nos quedó algunas pendientes por ahí, Corea y la agites que hay por allí. No, lo de Corea lo mencioné, en 1950, el 53, pero luego continúa. Sigue. Está una pérdida muy, muy importante que ellos la dan por ganada con Ho Chi Minh. Nos tenemos que ir porque ya está Clara Gutiérrez por allí. Que pases muy bien, mucha suerte. Enrique, muchas gracias por estar, Gracias Felicitaciones a ti, de vuelta. ¿Cómo te está yendo con el emprendimiento nuevo? Aprovecho a decirle a los televidentes, estoy aportando contenido a Prensa Alternativa, que pueden encontrarlo en YouTube. Pongan Prensa Alternativa, el J, y ahí pueden encontrar alguno de cuando dice
bueno, no sé cómo lo ponen, si periodista, investigador asociado lo ponen, y ahí figuran los nombres, ¿no? Y bueno, de eso Bien. hablaremos de pronto la semana que viene. Que pasen muy bien, mucha suerte. Nos vemos, un abrazo, gracias por estar. Gracias.